Nos encontramos hoy en La República con Andrés Albán Holguín, él es el representante de la compañía Puntorred. Andrés, bienvenido a esta sección de La República. Cuéntele primero a la gente que nos está leyendo y viendo qué es Puntorred. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Puntorred es una empresa que nació hace 10 años y se dedica a hacer transacciones desde miles de puntos a nivel nacional para que personas de escasos recursos, personas de la base de la pirámide puedan hacer transacciones financieras, transacciones de recargas de celulares, comprar microseguros, recibir subsidios del Estado y en general cualquier tipo de transacción a través de nuestra plataforma. Esa plataforma tecnológica tiene que tener unos requerimientos de seguridad y es robusta, me imagino, con algunas redundancias. Cuéntenos ya detalles de cómo funciona esa gran plataforma. Bueno, esta plataforma, por supuesto, tiene una base tecnológica muy fuerte. Esta plataforma la comenzamos a desarrollar hace 10 años, inicialmente para el negocio de recargas de celulares, que es un negocio muy masivo y que requiere que la plataforma esté en todos los rincones del país y todas las transacciones se hacen en línea. Esa, digamos, que es la primera validación que hacemos, que al ser en línea las transacciones, nosotros podemos conocer quién está haciendo la transacción, desde dónde se están haciendo las transacciones, etc. Después tenemos unos servidores centrales con todas las características de seguridad que tienen redundancia en distintos data centers por si hay alguna caída, pues con disponibilidad del 99%. Y adicionalmente nosotros generamos validaciones, por ejemplo, con biometría en los puntos de venta para identificar a los usuarios que hacen las transacciones y todas nuestras transacciones van encriptadas desde el origen, desde el punto de venta hacia los servidores con los estándares de la Superintendencia Financiera para el caso de las transacciones que son de corresponsabilidad bancaria. Detrás, me imagino, hay una base de datos donde se miran las transacciones, se guardan, hay Sí. alguna copia de los registros y me imagino que también utilizan la nube para algunas copias de seguridad y me imagino que si hay reclamos pues debe haber un archivo, un registro, pero todo eso suena a que necesita un gran tamaño y debe ser una inversión grande. Sí. Háblenos un poco de los rangos y de las capacidades, por ejemplo, en gigabytes que tienen sus plataformas. Sí, el volumen transaccional de nuestra red es muy grande. Nosotros el año pasado hicimos alrededor de 350 millones de transacciones y aproximadamente unos 7 millones de usuarios van a nuestros puntos de venta al mes a hacer una transacción. Esto requiere dos cosas. Primero, que tenemos que tener una disponibilidad muy alta y, por ejemplo, nosotros los viernes por la tarde podemos recibir hasta 600 transacciones en un mismo segundo. Esto implica que todos nuestros servicios, nuestros servidores tienen que tener esa alta disponibilidad para poder procesar estas bases de datos. Y lo otro es que todo esto queda almacenado porque uno de los grandes activos de nuestra compañía es la información. Nosotros, primero porque es información de personas no bancarizadas, son personas que usted no consigue en data créditos, son usuarios que aún están, pues hasta ahora están empezando a hacer este tipo de transacciones, entonces definitivamente para nosotros la información es muy valiosa. La tratamos pues por supuesto bajo todos los estándares legales de manejo de información, pero sí requiere pues todo el análisis y todo el almacenaje necesario para eso. Y ese pues definitivamente es una de las grandes fortalezas de Puntorred. Con toda esa información me imagino que hay algo de minería de datos, revisan curvas de uso, regiones de Colombia con más transacciones, los montos de promedio. ¿Qué tipos de cosas analizan ustedes de pronto para mejorar o ofrecer servicios que más busca la gente? Nosotros tenemos información en 3 niveles. El primero es información sobre las transacciones en sí, o sea, el universo transaccional. Nosotros podemos ver tendencias de mercado, por ejemplo, en cuanto a consumos de recargas de celular, todo lo que tiene que ver con celular prepago. Podemos ver tendencias de mercado en cuanto a pagos de servicios públicos, en qué zonas se pagan con mayor frecuencia, en qué zonas, o sea, digamos, así a ese nivel podemos mirarlo. El segundo nivel, que para nosotros es muy importante, es la información de los tenderos. Cuando un tendero se afilia a nuestra red, nosotros analizamos todo tipo de información de capacidad de crédito, de ubicación, de las personas que viven alrededor de los tenderos, y muchos de estos tenderos que se afilian a nosotros también son tenderos que no están bancarizados. Entonces, para nosotros analizar si un tendero es capaz de unirse a nuestra red, tenemos que de alguna forma hacerle una especie de análisis de crédito
muy profundo basado en unas variables diferentes a las que haría o que tendría que hacer un banco. Nosotros, por ejemplo, miramos el tamaño, si tiene neveras, si ya algún proveedor le está fiando, etcétera. Entonces, esa información de todos los tenderos que se afilian a nuestra red para nosotros es crítica, porque a la larga nosotros a esos tenderos les damos unos cupos para que ellos puedan hacer transacciones. Y puede haber tenderos que nunca han tenido una cuenta bancaria, pero que nosotros les damos un cupo para que hagan transacciones, por ejemplo, de 10 o 20 millones de pesos. Entonces, todo ese análisis es muy importante para nosotros y toda esa información que tenemos de los tenderos es muy valiosa. Y después ya llegamos al nivel del usuario final. Nosotros podemos saber usuarios de telefonía celular que están haciendo pagos de servicios públicos o que, por ejemplo, pueden ser interesantes para que les ofrezcamos un microseguro. Muchas de estas personas no tienen acceso a asistencias de salud, entonces también les ofrecemos este tipo de productos. Entonces, en esos 3 niveles para nosotros es fundamental manejar la información. En un mundo tan altamente tecnológico como el que hay hoy y globalizado, cualquiera está expuesto a un ataque de un hacker o a un ataque informático que les puede destruir un poco el modelo de negocio. ¿Cómo se blindan contra estos hackers que continuamente están buscando robar bases de datos e información, que es el activo de ustedes? Sí, definitivamente ese es un elemento fundamental y todo el tiempo estamos trabajando con asesores externos, tenemos departamentos de seguridad de la información también internos, seguimos mucho los estándares del sector financiero. Yo creo que el sector financiero en Colombia y la Superintendencia Financiera ha marcado unas directrices muy importantes en cuanto a seguridad de la información. Todo encriptado, ¿no? Sí, y manejamos la información encriptada, manejamos la información en nuestros servidores, que son servidores seguros, pues a través de firewalls, y sobre todo generar ese vínculo desde el momento en que se genera la transacción en el punto de venta hasta que llega a nuestros servidores, va pues encriptada la información. Y lo otro es el reconocimiento de las personas que hacen las transacciones. Eso también es un elemento fundamental porque pues sí se presentan suplantaciones. Nosotros somos los mayores pagadores de subsidios del Estado, aparte pues del Banco Agrario, que lo ha venido haciendo por muchísimos años. Le pagamos subsidios a más de 1 millón de personas en Colombia y tenemos que validar la identidad de estas personas. Entonces, por ejemplo, la biometría es muy útil. Nosotros operamos un programa que se llama el Programa del Adulto Mayor, de Colombia Mayor, que es un subsidio que le entrega el Estado a los adultos mayores de 65 años y a todas estas personas que van a hacer un retiro le hacemos una validación biométrica en el punto de venta. Esa validación va contra los registros nuestros en los servidores, en donde comparamos la información antes de hacer el desembolso para evitar suplantaciones. Entonces, pues en realidad es un conjunto de elementos que nos permite manejar la seguridad. Hay un dato muy interesante de nuestra plataforma, Jorge Hernán, y es que toda nuestra plataforma está desarrollada en lenguajes libres, en código abierto. Nosotros somos la mayor implementación en Colombia de una base de datos que se llama Postgres. Entonces nuestra base de datos es de código abierto con este sistema. Nuestro desarrollo y nuestro switch transaccional es desarrollado en Java con una tecnología muy interesante y fuimos la primera implementación, porque normalmente lo que hacen los bancos para hacer la encriptación de punta a punta es que lo hacen a nivel de hardware. O sea, un datáfono genera, el datáfono genera unas llaves y el servidor tiene otras llaves y se comparten esas llaves para hacer la validación. Nosotros logramos replicar ese mismo tipo de manejo de llaves, pero a nivel de software, con unos desarrollos Java bastante sofisticados y por ejemplo nuestras transacciones van contra Redeban Multicolor, que pues es el mayor procesador de transacciones financieras en Colombia, y para Redeban era pues probablemente los primeros, si no estoy mal, el primer proyecto que hacían a nivel de encripción de llaves a nivel de software, pues cosa que es también bastante interesante y bastante innovador. Entonces logramos combinar la innovación manteniendo la seguridad usando metodologías diferentes de desarrollo, pero que definitivamente nos garantizan que cumplamos con todos los estándares de seguridad. Por último, señor Albán, con todo este desarrollo que han hecho de la compañía, la tecnología pues está, digamos, bastante avanzado. ¿Han pensado de pronto ya salir del país o tener ofertas de estas mismas fuera de Colombia? Porque me imagino que en América Latina, por ejemplo, debe haber mercados similares y parecidos donde esto podría desarrollarse por igual. ¿Eso lo han pensado o lo tienen como un proyecto a futuro? Sí, definitivamente. Incluso ya nosotros tenemos una operación fuera de Colombia. Nosotros en el año 2012 arrancamos operaciones en Puerto Rico.
vemos con gran interés todo lo que es Centroamérica y el Caribe, es como los países que vemos más afines pues a nuestro negocio, a nuestro modelo de negocio. Para nosotros pues es un reto muy importante, ha sido un reto muy importante tener una primera operación, pues siendo una empresa de origen local, de origen colombiano, pues una empresa que tiene 10 años, que ha venido pues creciendo mucho en el mercado local. Tener esa primera operación pues ha sido un reto muy grande y definitivamente pues vemos que los países de Centroamérica y del Caribe va a ser un siguiente paso en los próximos años. Nosotros queremos tener alrededor de unas 3 operaciones andando en Centroamérica para finales del 2016. Ese es uno de los retos que tenemos. Y sobre todo eso va muy de la mano de lo que está pasando en Latinoamérica en general con los cambios en el sector financiero y los cambios desde el punto de vista de la inclusión financiera. Culturales, ¿no? Sí, es un tema muy cultural. Primero, yo diría que ahí también hay varios elementos muy interesantes que se están dando. Lo primero es que es la conectividad. Es increíble la cantidad de tiendas pequeñas de barrio, cafés, internet, papelerías, misceláneas, droguerías, que hoy en día tienen conectividad a internet. Muchas son porque pues, el mismo establecimiento está en la casa de las personas pues, que lo administran o los propietarios, y ellos utilizan pues, el internet para otro tipo de tareas, pero ya tienen conectividad en el punto de venta. A muchos de ellos nosotros también les dimos conectividad en su momento. Cuando no tenían, les enseñamos pues, a usar el computador, a tener un plan de datos, a poder generar esa conectividad. Y sobre todo pues estas personas que no tenían una cuenta, que en su vida habían usado un portal, que no sabían cómo hacer transacciones, que no habían usado un datáfono, pues a capacitarlos. Yo diría que eso fue durante los primeros años de la compañía el principal reto. Cuando nosotros llegamos a los tenderos, no sé, de algún municipio lejano, porque nosotros hacemos transacciones, por ejemplo, en todos los municipios de Chocó, llegábamos a esos sitios y los señores decían, pero yo qué voy a usar este aparato para qué, no, para hacer transacciones en línea, y usted qué va a hacer con va a generar estas transacciones contra qué, contra un cupo, que es un cupo, y bueno, les enseñamos una cantidad de cosas. Como alfabetizar digitalmente. Como alfabetizar digitalmente a esas personas. Ese digamos que fue un elemento importante, y cada vez hay más conectividad, y cada vez estamos en más municipios. Hoy en día nosotros tenemos cobertura en 965 municipios en donde todos utilizan la tecnología y hacen transacciones. Entonces eso nos da un primer elemento muy interesante. Después viene desde el punto de vista de los usuarios, la gente. Muchas personas en Colombia y muchos países de Latinoamérica no les interesaba o no querían o no le veían utilidad de estar bancarizados. No les interesaba tener una cuenta de ahorro, no les interesaba tener una cuenta corriente, y por ejemplo veíamos el fenómeno de los giros nacionales. Las divisas, claro. No, y tanto las divisas internacionales como los giros nacionales. Los giros nacionales que son transferencias pues esos giros nacionales empezaron a crecer en Colombia muchísimo. En los últimos 6 o 7 años se han desarrollado de una forma increíble, y son personas no bancarizadas que necesitan servicios financieros de transferencia de dinero y rápido y seguro, y empiezan pues a surgir pues estas redes de transferencia internacional. Entonces definitivamente la gente se empieza a dar cuenta que sí hay unas ventajas en la tecnología y hay unas ventajas en utilizar las transferencias electrónicas y el dinero de forma electrónica. Sin embargo, para los bancos que han hecho una labor increíble, definitivamente les queda muchas veces muy difícil llegar a todas esas zonas. Entonces, primero nace la ley de corresponsabilidad bancaria, que nos volvemos como un brazo extendido de los bancos para llegar a zonas donde tener una oficina bancaria era imposible, inviable económicamente. Entonces usamos la infraestructura de las tiendas para que ellos puedan acceder. Y segundo, empieza también a surgir elementos como el dispositivo móvil que tiene la gente, para que la gente tenga una cuenta y pueda hacer transacciones desde su cuenta. Entonces el usuario también comienza a ver la utilidad y comienza probablemente no a acercarse tanto al banco, sino a acercarse a redes como .red o a tener un celular con una cuenta bancaria para poder hacer sus transacciones. Esto está pasando en Colombia. Bueno, y el gobierno, por otro lado, pues comienza a establecer un marco jurídico para todo esto. Para regularlo, claro. A regular, o sea, dice, bueno, listo, que hay una oportunidad de bancarización importante. El otro día incluso veía, pues que es de los retos importantes del gobierno, un estudio que salió de Mastercard, en donde decía que las transacciones pequeñas en Colombia, que de menos de 200.000 pesos, solamente el 2% se hacen con medios de pago distintos al efectivo. Entonces, eso en una economía en desarrollo no puede ser. Claro, no puede ser, no tiene ningún sentido. Entonces,
Entonces todos esos elementos pues el gobierno los recoge, monta pues estos programas de corresponsabilidad bancaria, la ley que se aprobó el año pasado de inclusión financiera, que yo creo que también va a ser pues muy importante para que la gente tenga acceso pues al sistema. Y esto mismo que está pasando en Colombia está pasando en muchos países a nivel latinoamericano y en todo el mundo, pero en Latinoamérica Perú tiene unas leyes muy interesantes, en Brasil se están haciendo cosas, en Centroamérica también. Entonces a la larga las empresas que hemos acumulado conocimiento, que tenemos una base de usuarios, que hemos logrado, digamos, romper estas barreras para generar un volumen de transacciones interesante, pues tenemos un camino recorrido interesante que nuestro objetivo pues es tanto pues lograrlo aquí en Colombia como desplegarlo hacia otros países. Gracias a Andrés Albán Holguín, el representante de Punto Red, hoy por estar aquí con nosotros en La República.